Si me acompaña, por favor, Lamentaciones 3, 22, 25. Digo, 22 al 25. Lamentaciones 3, ¿verdad? ¿Les dije? ¿Está bien? 22 al 25. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Dice el verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Oramos, Padre, te damos las gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más reunidos, Señor, con el único propósito de aprender más de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra que renueva, Señor, nuestros pensamientos, Señor, que vivifica nuestra vida. Señor, todo lo rendimos a ti, y que la presencia del Espíritu Santo nos ministre, nos enseñe y nos guíe, Señor, a toda verdad. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos dice aquí en el libro de Lamentaciones palabras a través del profeta Jeremías, en los momentos difíciles de crisis del pueblo de Israel, crisis en la vida de el profeta Jeremías. Dice el 22, por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, dice, sus misericordias. ¿Qué tan mal andaba en ese momento el pueblo? ¿Qué tan mal andaba? Que nos menciona aquí Jeremías, dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y porque nunca decayeron sus misericordias. Pero sigue diciendo el verso 23, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y leía yo en la Nueva Versión Internacional los versos 22, 23 y 24, dice, en gran amor del Señor, el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Dice, cada mañana se renuevan sus bondades, y muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo en él. Dice, esperaré. Dice aquí que la misericordia de Dios se renueva cada día. La misericordia de Jehová es cada mañana nueva para nosotros. Esto nos indica que nos da nuevas oportunidades, nuevo tiempo de levantarnos. Decía aquí el profeta Jeremías, no hemos sido consumidos por su misericordia, por el amor que tiene para con nosotros. Y así es Dios, misericordioso, perdonador, sanador, restaurador. Y la misericordia de Dios dice que es más alta, dice, que los cielos, y más ancha que los mares. Así es la misericordia de Dios cada día. Por eso es que él decía, por tanto te digo, el Señor es todo lo que tengo. Dice, en él esperaré. Dios es un Dios que renueva las misericordias a pesar de todo lo que nosotros hacemos, las fallas que tenemos como personas, y nos da una nueva oportunidad, aun cuando estamos pensando que todo está perdido, que no hay nada que se pueda hacer. Dios es infinito en misericordia. Dice el Salmo 107, dice,
bueno es el Señor, buena es su misericordia. Todos fallamos, no somos perfectos, pero Dios nos da la oportunidad de levantarnos cuando hay en nosotros un verdadero arrepentimiento. Cuando hay en nosotros esa convicción de que hicimos mal, de que cometimos esa falla, ese pecado, pero en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. Dice la escritura que acabamos de leer, que el Señor es misericordioso y que sus misericordias se renuevan cada mañana. Así es que el día de hoy estamos nosotros estrenando esa misericordia de Dios, y nos los expresa el salmista en muchos de los salmos. Nosotros podemos encontrar esto, pero en el Salmo 51 nos menciona uno de los salmos del rey David, un hombre que había sido escogido para ser rey del pueblo de Israel, había sido ungido. Era un hombre valiente, guerrero, valeroso, conquistador. Había llegado al trono del pueblo de Israel. Pero David cometió fallas también, y fallas graves. Cuando el pueblo, el ejército salía a las guerras, pues salía el capitán, el que dirigía. En este caso le correspondía a David. Y en un momento de guerra dice que el rey David no salió, se quedó en su casa, se quedó a reposar en su casa. Sale por las mañanas, empieza a pasearse por la terraza de su casa, ve a una mujer desde arriba, empieza a verla, a codiciarla, se hace de ella, comete un pecado. Cuando quiere tapar ese pecado, porque la mujer era esposa de un hombre que era parte del ejército, un hombre llamado Urías. Él quiso tapar el pecado y lo puso al frente del ejército para que este hombre muriera. Ahí doble pecado. Trató David de tapar, de borrar esa situación, pero Dios lo trajo a la luz a través del profeta Natán. Y la situación estaba compleja para la vida de David. Lo menciona el Salmo 33. Dice que había un gemir en sus huesos, había un dolor, porque había cubierto un pecado. Dice, hasta que lo declaré, dice, fui libre, fui sano de eso. Y aquí en el Salmo 51, en el verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a, ¿qué dice? Tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto a tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconocía y sabía que Dios era un Dios misericordioso y que Dios da una nueva oportunidad. David fue un hombre que supo levantarse, supo vivir en los propósitos de Dios, porque reconoció, porque se arrepintió y lo alcanzó la misericordia de Dios. David era un hombre que tenía un llamado a ser rey del pueblo de Israel, pero llegó un tiempo donde tenía que ir a la guerra y se quedó a su casa. Yo
me quedo pensando, se quedó relajado, se relajó David, se quedó en su casa cuando era tiempo de ir a la guerra. En la vida del creyente, en la vida del cristiano, no podemos relajarnos. No podemos relajarnos. Si tú lograste algo en tu vida, lograste aquel trabajo que anhelabas, con ese salario que tú querías, si lograste que un avance en tu familia, la salud de tu cuerpo, alguna meta que tú tenías en tu vida, no te relajes, tú sigue perseverando y buscando a Dios. David se relajó y es peligroso cuando uno se relaja. Lo hemos escuchado una y otra vez en los tiempos en los que estamos viviendo de pandemia. No te relajes, síguete cuidando, sigue guardando distancia, no te relajes. Somos dados nosotros a que cuando logramos una meta que teníamos en la vida, nos relajamos. Y debemos de ser cuidadosos. La experiencia que yo tengo y lo viví es que la serpiente, cuando un hombre las toma y las tiene sujetas con su mano, la serpiente no puede hacer daño. Pero cuando el momento en que afloja, la quiere soltar, ahí es peligroso porque te puede morder. Cuando tú te relajas, es el momento peligroso. ¿Cuántas experiencias hemos visto nosotros de personas que son buscadas por algún delito, por alguna situación que han cometido en contra de la sociedad y que son buscados y que hay un precio por sus vidas? Hay una recompensa por aquella persona y lo buscan y lo buscan. Aquella persona se protege, se cuida, pero cuando pasa el tiempo se relajan y en ese momento, cuando viene que se relajan, son atrapados. Mira, nosotros somos el blanco del enemigo y tenemos un precio. Y el diablo siempre va a querer tirar los dardos sobre nosotros. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que nos corresponde a nosotros es estar siempre firmes. Dice la Escritura, estar siempre, dice, orando sin cesar. No podemos nosotros relajarnos. Aunque Dios es un Dios de misericordias, como lo leíamos aquí en el libro de Lamentaciones y en el Salmo 51, no podemos relajarnos. Tenemos que estar firmes y firmes en las cosas de Dios. David lo entendió y nos menciona aquí en el capítulo, en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. David tuvo una segunda oportunidad. Le dolió el pecado que había cometido. Pagó el precio por ese pecado, se levantó y su reino fue consolidado en su vida. Porque tenemos a un Dios de misericordia y la misericordia se renueva cada día. Cada día se renueva la misericordia de Dios. Hemos estudiado nosotros el libro de Jonás. ¿Quién de nosotros no hemos escuchado la historia de Jonás? Jonás
un profeta de Dios. Nos habla en el libro de Jonás que él tenía un llamado. Dios le habla y le dice: proclama, ve y da estas palabras a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad que el pecado había llegado muy alto. Pero Dios, en esa infinita misericordia, le dice a Jonás: ve, habla este mensaje de arrepentimiento a ese lugar. Pero Jonás hace lo contrario. En vez de ir a Nínive, toma rumbo contrario a ese lugar. Cuando él estaba huyendo al mandamiento de Dios, dice que se sube en una barca que iba a otro lugar. Y cuando iban en esa barca, se viene una tempestad, se viene un momento en los que los marineros pensaban que la barca se iba a romper y se iba a hundir. Empezaron ellos a buscar cuál era la causa por la cual había llegado esa tempestad a sus vidas. Empezaron a clamar ellos a sus dioses, a buscar la respuesta en sus dioses. Cuando se dieron cuenta que iba un hombre llamado Jonás y lo encontraron dormido en la barca, y le dicen: ¿quién eres tú, dormilón? Le dicen: soy un hombre, le dice, un hombre hebreo y temo a Jehová. Se molestaron tanto los marineros, pero aquí quiero señalarles algo importante. Los demás hombres estaban clamando a su Dios, y el que conocía al Dios de dioses, el que conocía al Rey de reyes, estaba dormido. Ante la situación que estábamos viviendo, la gente estaba pidiendo a sus dioses, a sus imágenes, a todas las cosas que ellos piensan que viene la ayuda, y los que conocemos al Rey de reyes a veces estamos dormidos. Y le dicen: levántate, dormilón. Lo levantaron, y dice que se molestaron y echaron suerte para ver qué decisión iban a tomar. Y la suerte, ¿saben a quién le tocó? A Jonás. Y dice que Jonás lo toman y lo echan fuera de la barca, y en ese momento la tempestad se calmó. Pero, oh sorpresa, a Jonás lo estaba esperando un pez muy grande. Algunos dicen que era una ballena, pero la escritura no lo dice. Y dice que cuando Jonás es arrojado de la barca, ya está toda la boca del pez esperando a Jonás ahí. ¿Cómo la ve usted? En cuanto lo echaron a Jonás, se detuvo la tormenta y se lo tragó un pez muy grande, dice la escritura. ¿Qué pasaría, me pregunto, por la mente de Jonás en ese momento? Cuando estaba ahí en el vientre de aquel pez, ¿qué pensamientos le vendrían? Nadie sabe dónde estoy. Cuando nos ha tocado a nosotros estar en el vientre de un pez, esto es simbólico. Cuando les hablo de estar en el vientre de un pez, es estar a veces sumergidos en un problema, sumergidos en una situación que nadie la sabe, que nadie la entiende. Y cuando tú te sientes ahí en el vientre del pez,
nadie te va a entender. Nadie te va a entender. Y quizás tú puedes decir, nadie se acuerda de mí. Nadie sabemos lo que está sucediendo en tu vida. Pero dice ahí en la escritura, dice que Jonás, dice, aún en el vientre del pez, dice, oró. Y dice que Dios lo escuchó y fue vomitado afuera. Cuando Jonás oró, yo me quedo pensando, ¿cómo oró dentro de un pez? En el vientre de un pez. ¿Cómo la hizo Jonás? En esa oscuridad, no sé cómo estaba la situación, pero Dios ahí lo escuchó. Cuando tú te sientes que te ahoga una situación, cuando te rebasa un problema, cuando te rebasa una situación, sea la familia, de economía o de salud, acuérdate de la historia de Jonás. Que donde tú estés, ahí Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Dice que Jonás se arrepintió y fue sacado de ese vientre del pez y fue llevado al lugar para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Tuvo una segunda oportunidad Jonás. Cuán grande es su misericordia. Vino esa segunda oportunidad y pudo entrar a ese propósito, a ese llamado de Dios. Si tú tienes un llamado, si tú tienes una palabra que Dios te ha dado y piensas quizás por lo que estás viviendo, las situaciones en las que estamos viviendo, que no se va a cumplir, sí se va a cumplir, porque Dios en su infinita misericordia la va a cumplir en nuestras vidas. Hemos escuchado también mensajes de la vida de Moisés. Moisés, un hombre que tenía un llamado. Moisés se había formado en la casa de Faraón. Se había educado, había tenido las mejores escuelas, había tenido todo rodeado de todo lo que pudiera necesitar un hombre en la tierra de Egipto. Pero sus raíces eran hebreas. ¿Recuerda usted que en aquel tiempo Faraón había mandado matar a todos los niños menores de cierta edad para abajo? Y una mujer llamada Jocabed toma la vida de Moisés siendo un bebé, lo sube en un pesebre, lo deja llevar por las aguas del río. Lo toma una de las hijas de Faraón, hermana de Faraón, no recuerdo, lo cuida, lo protege, crece ahí, pero sus raíces eran hebreas. Y cuando él entendió esto y tenía un llamado de parte de Dios, quería liberar al pueblo de Israel, pero lo inició mal. Lo inició en sus fuerzas. Cuando él ve que un egipcio está matando a un hebreo, va, lo daña y lo mata y tiene que salir huyendo de Egipto. Tuvo un mal inicio en el llamado Moisés. Sale huyendo a la edad de 40 años aproximadamente. Después de haber tenido todo, sale sin nada Moisés. Se va a vivir 40 años en el desierto. Servía a su suegro, trabajaba con su suegro, cuidaba ovejas. 40 años duró en el desierto cuidando ovejas. La pregunta es, ¿cuántos años tenía Moisés ya? ¿Cuántos años tenía? 80 años. Quizás cuando él estaba cuidando las ovejas, a lo mejor usted no ha tenido la experiencia esta, pero yo sí la he tenido.
¿qué pasaría por su mente cuando Moisés cuidaba las ovejas todo el día? Y podía él quizás estar pensando, ¿y mi llamado? ¿Y mi promesa? ¿Qué ha sucedido con ella? Pensando y pensando, quizás hay 40 años cuidando ovejas. Cuando Moisés dice que lleva las ovejas a cierto lugar, nos menciona el libro de Éxodo capítulo 3 en los primeros versos. Dice que Moisés llevó al monte de Horeb y dice que se le aparece ahí una zarza que estaba ardiendo, y la zarza no se apagaba. La zarza estaba ardiendo y eso le llamó la atención a Moisés. Y toma la decisión de ir a esa zarza. Y es ahí cuando Dios le habla: Moisés, Moisés, quítate, le dice, las sandalias, porque tierra santa estás pisando. Y la historia usted la conoce. Moisés, después de haber tenido un mal inicio, tiene una segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de misericordia. Si tú estás pensando que la situación tuya no va a cambiar, que la situación de tu economía, de salud se va a quedar así, te tengo una buena noticia. Dios es un Dios de una segunda oportunidad para nuestra vida. Si Dios lo hizo con David, si Dios lo hizo con Jonás, si Dios lo hizo con Moisés, también lo hará en nuestras vidas. Dice en el libro de Éxodo capítulo número 3, es el segundo libro de la Biblia. Dice el capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó, dice, las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quítate, le dice, el calzado. Cuando Dios le habla de quitarse el calzado, es despojarse de cosas que podían estorbarle a Moisés. El calzado simboliza cosas que traemos nosotros arrastrando. Moisés había vivido la experiencia de que inició mal. El ministerio lo empezó mal, en sus fuerzas, en sus capacidades, en lo que él pensaba. Y las cosas son a la manera de Dios. No quite ese capítulo 3. Quiero llevarles a una escritura que está en el libro de Eclesiastés 10:10. En el libro de Eclesiastés 10:10 dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza.
Fíjate lo que dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Nos dice aquí, es como cuando tú utilizas una hacha para trabajar. El hacha con el tiempo se va desgastando, se va mojeciendo, se le va quitando el filo. Y cuando tú estás trabajando con un instrumento que no tiene filo, implica que tienes que hacer más fuerza. Más fuerza, porque el filo que tiene ese instrumento de trabajo es el que te va a ayudar a que tú no tengas que hacer más fuerza. Aquí dice, cuando se agota eso, tienes que añadirle más fuerza y más fuerza. Cuando el hacha está bien afilada en nuestra vida, las cosas se van a resolver más fácil. No vas a hacer las cosas a tu manera. Yo no voy a hacer las cosas en mis fuerzas, porque hay esa unción del Espíritu Santo en mi vida para que se resuelvan situaciones en las que no he podido resolver. Hay errores fatales en nuestra vida en los que hemos tratado de resolver las necesidades en nuestra fuerza y hemos cometido grandes fallas, grandes errores en nuestra vida. Cuando, si tenemos nosotros bien afilada el hacha, va a ser mucho más fácil que venga la respuesta de Dios para nuestra vida. Cuando tú tienes afilada bien el hacha, se van a resolver las situaciones sin que entres en tus fuerzas y sin que entres en lo que tú estás pensando. Y la hacha se afila a través de la comunión con el Espíritu Santo. El hacha se afila a través del conocimiento de la palabra de Dios. Moisés había tenido un mal inicio en su ministerio. Jonás tuvo un mal inicio en su ministerio, pero aquí yo les menciono, tuvieron una segunda oportunidad. Hemos tenido mal inicios en nuestra vida, en el matrimonio, en todas las cosas a veces que hemos desarrollado un mal inicio. Pero la noticia del día de hoy es que Dios es un Dios de oportunidades. Quizás Jonás pensó que todo se había terminado. Quizás Moisés pensó, cruzó por su mente que el llamado se había terminado, pero Dios es un Dios de misericordia y les da una nueva oportunidad y ellos se levantan y se meten al propósito divino de Dios. Tú tienes un llamado, todos tenemos un llamado, hay un propósito para nuestra vida, pero quizás lo ves lejos y piensas que no se va a consolidar en tu vida. Pero la noticia que te tengo hoy es que si tú le crees y confías en la misericordia de Dios, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Lo que me corresponde a mí es confiar en que Dios lo hará. No importa si se ha tardado la visión, no importa si se ha tardado la respuesta. Lo que sí sé es que Dios va a perfeccionar la obra en nuestras vidas. Yo te animo el día de hoy a que tú perseveres, y Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Dios es un Dios de misericordia. Dice el Salmo 107, bueno es el Señor, dice, y sus misericordias, dice, son para siempre, dice, para siempre son las misericordias de Dios. ¿Cuál es la situación en la que tú crees que no
se va a cumplir en tu vida. ¿Cuál es la situación en la que tú crees que todo ha terminado? En la vida de Moisés ya tenía 80 años cuando le llegó la segunda oportunidad, cuando le llegó ese llamado. Nos menciona en el capítulo 3, dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?, dijo Moisés, para que tú lo mandes. Ya tengo 80 años. Quizás Moisés se sentía derrotado, avergonzado, como avergonzados por situaciones que hemos vivido, derrotados, desanimados, afligidos por alguna situación que nos ha pasado. Quizás te preguntes tú el día de hoy: ¿habrá una posibilidad de que cambie mi economía, de que mi cuerpo sane, de que yo pueda ser levantado? Dios es tardo para la ira y grande, dice, ¿en qué? En misericordia. Dios es tardo en la ira y dice grande, dice, en su misericordia. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creer a Dios que su misericordia, dice en el libro de Lamentaciones, que son nuevas el día de hoy. Son nuevas el día de hoy. No importa cómo nos haya ido los días pasados. No importa cómo que nos haya sucedido años atrás. Lo que sí sé es que la misericordia de Dios se ha renovado el día de hoy para nuestras vidas, y que tenemos una segunda oportunidad para levantarnos y para meternos al llamado y al propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Yo lo creo, yo creo esa palabra para mi vida. Yo lo creo. Y termino con esto. En la escritura de Isaías capítulo 38 nos habla del rey Ezequías. El rey Ezequías había caído en una enfermedad y esa enfermedad lo llevaba a la muerte. Viene un profeta, el profeta de Dios, y le dice: Ezequías, dice el Señor, arregla todas tus cosas, porque por esta enfermedad tú vas a morir. Ezequías fue un hombre que no aceptó en ese momento el diagnóstico que le estaban dando. Fue este hombre que fue y clamó a Dios, le lloró a Dios, buscó a Dios con todo su corazón, con toda su alma buscó a Dios. Y cuando el profeta da la vuelta y se va del lugar donde vivía este hombre, viene la voz de Dios y le dice: regrésate antes de que salgas del patio de la casa de este hombre y dile que va a vivir 15 años más. Pues yo me imagino a Ezequías bien contento, bien alegre. 15 años más. Parecía que todo se le derrumbaba. Parecía que todo se había derrumbado para este hombre. Cruzó quizás por su mente: y todo lo que he construido y todo lo que he hecho, me viene una palabra porque por esta enfermedad pronto voy a morir. Pero no se quedó con ese diagnóstico, porque conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios de misericordia. No te conformes ante la situación. No te conformes ante lo que a veces ven tus ojos. Mejor pon la mirada en Jesús y la misericordia de Dios alcanzará nuestra vida. Cuando
a veces todo lo vemos muerto. Parece que no se va a resolver la situación. Parece que no va a cambiar. Y queremos nosotros salirnos de los propósitos, dejar todo, porque la situación se ve oscura. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios de una segunda oportunidad para nuestra vida. Y no importa la edad que tengamos, no importa la condición que estemos, Dios es fiel, Dios es fiel. Y la buena obra que empezó en nosotros la va a perfeccionar. Yo creo esa promesa de Dios para mi vida. Yo creo su palabra, yo creo que lo va a hacer. Porque su misericordia es más alta que los cielos y más ancha que los mares. Porque la ira del Señor es tardo para la ira, pero es grande, grande en misericordia Dios para con nosotros. Bien, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Padre, Padre, el día de hoy, Señor, te damos las gracias